Bueno, entonces vamos a continuar. Lo que sigue el día de hoy es la sección de resultados, también discusión o análisis de esos resultados, conclusión y el resumen. Entonces vamos a ver como esas cuatro partes de la estructura que estaban pendientes. Para iniciar, pues debemos definir como tal qué información debo yo redactar o, por ejemplo, si leo algún artículo científico o alguna tesis o proyecto, qué información yo voy a encontrar en este apartado de los resultados. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es que solamente voy a presentar los datos experimentales que obtuve de esa sección de materiales y métodos que yo planteé. Entonces allí es lo que yo voy a soportar eh, para esta sección. Simplemente es mostrar esos datos experimentales. Les voy a poner aquí dos ejemplos, ya se los voy a compartir. Uno es de un trabajo del semestre de hace 2 semestres y el otro ejemplo nos va a servir para también hablar sobre las otras secciones que están pendientes de esta parte del proyecto. Lo voy a tomar de un artículo en donde les voy a explicar pues cada uno de esos puntos y también van a lograr ver cómo se debe ubicar de la manera adecuada cada una de esas partes y adicional qué información puedo incluir, además de redactar algunos párrafos, qué más puedo incluir, por ejemplo, en esta sesión de resultados para que sea un poco más claro, tanto para mí como la persona que lee, estos resultados que obtuve de esa sección de metodología. Entonces, les voy a mostrar uno de los proyectos de unos estudiantes de hace un año. Ellos estaban o hicieron su trabajo también. Uno de estos estudiantes trabaja, o trabaja, bueno, no sé, en una empresa prestadora de servicio de salud. Entonces, en esa empresa, pues, denme un segundito que le voy a enviar a Juan Carlos el estaban presentando ciertos inconvenientes en algo que se llama, o ciertos errores, en algo que se llama dispensación farmacéutica. Y esa dispensación tiene que ver ya ahí en la parte de la farmacia, cuando vamos a las EPS y nos medican, pues al terminar siempre vamos como a reclamar esos medicamentos y resulta que en esta entidad prestadora de servicios estaban ocurriendo errores en ese proceso de dispensación farmacéutica cuando le entregaban a las personas el medicamento pues que iban a reclamar. En ocasiones no entregan el medicamento que era por algunas razones y ese fue como el objetivo de ellos. Primero pues analizar cuáles fueron los errores y segundo hacer como un plan estratégico para mitigar o disminuir esos errores y que los pacientes pues no se lleven medicamentos a su casa que no son los adecuados porque en ciertos puntos algunos pacientes consumieron esos medicamentos que no eran los que el médico de pronto les había recetado para su enfermedad, su control o lo que tuviera que ser, sino que consumieron otros medicamentos que no tenían nada que ver con su afección de salud. Entonces, pues es algo como complejo y peligroso porque esto puede llevar a que alguno de esos pacientes consuma algún medicamento al cual es alérgico o le pueda llevar hasta la muerte. Entonces ellos pues lo que hicieron fue eso en su trabajo de investigación y pues les voy a mostrar más que todo lo que tienen en esos resultados, en esa sección de resultados, para que ustedes entiendan un poco qué es lo que se debe pues mostrar allí. Pues aquí esta empresa Y se llamó de esta manera porque tiene que ser como confidencial, porque pues es una empresa prestadora de salud y no se puede exponer pues en la empresa como tal, pero les dieron la posibilidad de tomar los datos que tenían allí para hacer el análisis y él pues llegar así a hacer ese plan de mejora en su trabajo. Entonces, en este punto pues ellos hablaron de un reporte de errores de dispensación en esa empresa y pues en este primer párrafo redactan
cómo se han registrado esos errores, cuál fue el objetivo que ellos tuvieron luego de que plantearon pues sucesión de materiales y métodos, en donde tomaron información que tenía la empresa. Eso lo hicieron pues de unos reportes del año 2020 y pues esos reportes arrojaron ciertos resultados. Entonces dicen que ahí tomaron pues 71 registros de errores de dispensación de esos medicamentos en esas farmacias de esta EPS. Y entonces aquí lo que hicieron fue poner una tabla donde describían de manera detallada esos 71 registros y donde indicaban pues cómo se dieron cuenta la forma de esa detención en ese error de entregar los medicamentos que no eran para esos pacientes. Entonces ellos entendieron, o pues aquí dijeron que 47 de esos 71 errores que estaban de esa dispensación registrados eran por auditoría de fórmulas. Entonces le realizaron una auditoría y se dieron cuenta que habían pues entregado los medicamentos que no eran por esa auditoría. Se dieron cuenta también que habían entregado pues medicamentos errados a los pacientes por la queja del usuario y también por la queja de la misma EPS. Entonces allí pues hicieron también como un cálculo del porcentaje, el porcentaje que equivalía a cada uno de estas cantidades, de estos errores detectados. Entonces pues lo registraron aquí en esta tabla. Como les mencionaba anteriormente, en la sección de resultados yo solamente voy a poner unos datos que obtuve de los materiales y métodos y también puedo hablar sobre el comportamiento. Cuando hablar del comportamiento puedo decir no. Para este caso, el porcentaje más alto fue por medio de la auditoría, o sea que la forma de detectar más eficiente esos errores al momento de entregar los medicamentos, pues se dio por la auditoría, pero en ningún momento daré una explicación de por qué es más eficiente la auditoría que la queja del usuario. Tal vez los usuarios no se quejan tanto, tal vez no es tan alto por parte de la EPS porque la EPS no se enfoca en mirar si esta parte de donde entregaron los medicamentos pues lo hicieron de la manera correcta. Aquí no se explica un por qué, simplemente se muestra el comportamiento de los datos. Entonces, si ustedes pueden mirar aquí en la explicación, solamente me está hablando de lo mismo que está en la tabla. Dice en la tabla se puede observar que el 66.2% de los errores que se presentaron en el lapso de tiempo se detectaron por la auditoría de fórmulas o por prescripción médica que realizaron con el fin de verificar la correcta dispensación de los medicamentos. Y luego me habla del otro porcentaje, pero sin explicar el por qué. Luego por aquí habla otra vez pues de otros resultados donde indican por medio como de una encuesta, dice el paciente consumió el medicamento tras el error. Entonces encuestaron a esos pacientes y de esas encuestas se dieron cuenta que pues el 48.68 de esos pacientes se dio cuenta del error y no consumió ese medicamento que no le correspondía, pero el 23.32 sí consumieron ese medicamento que no debían consumir porque no era con el que los estaba tratando. Entonces la idea de esta sección de materiales y métodos es esa, de resultados es eso, simplemente expresar el comportamiento de los datos, pero sin explicar el razonamiento del por qué se comportaron así. Porque más adelante habrá una sección que se llama análisis de resultados o discusión y en este punto ya es donde uno entra a explicar, bueno, por qué hay un porcentaje mayor en esta parte donde hablaban de la auditoría y no en identificar en la EPS y así. Dime, Juan Carlos. Profe, cuando se está hablando de este diagrama circular o de torta, no se habría podido trabajar en 100%, pues ya que se extrajo el 60% de esa cantidad que fueron errores, ¿eso pudo haber trabajado también con un 100% en el diagrama?
Sí, podría haberse trabajado, eso ya lo, o sea, eso ya lo define uno, si lo lleva a un 100% o simplemente pues lo hace de esta manera, identificando pues por la cantidad de personas. ¿Listo? Entonces, se puede trabajar en un 100%, puede ser que el porcentaje que está allí restante son las personas que nunca pudieron ubicar y no se dieron cuenta si esas personas sí consumieron ese medicamento o no lo consumieron. Pero aquí ellos solo evaluaron pues dos variables, era sí y no, y de pronto hay otro porcentaje de esas personas que no saben, o sea, no saben si lo consumieron o no lo consumieron y ellos no lo incluyeron en el gráfico, pero se puede incluir esa tercera variable o simplemente llevar esos porcentajes a un 100%, pero eso ya lo define como tal la persona que escribe el documento, cómo quiere presentar su información y cómo cree que se va a entender de una mejor manera. Entonces, por ejemplo, aquí, pues miren que ellos lo hacen, o sea, ese porcentaje no lo llevaron a 100, sino que era como la cantidad de personas que consumieron el medicamento, que no consumieron el medicamento o que sí lo consumieron y los otros que no. Pero sí se puede. Eso ya depende pues de cada uno. Y bueno, por aquí hicieron otros hallazgos en donde estaban ya encontrando cuáles eran las fallas o los errores que se estaban cometiendo en esta parte de la empresa y es porque miren que en el empaque hay medicamentos que son muy parecidos, miren. Les cambia el nombre, pero el empaque es muy parecido. Entonces, esa similitud al momento de que la persona que entrega los medicamentos los toma de manera muy rápida, no se fija en que no está tomando el producto o el medicamento por el nombre, sino porque asimila pues cómo es el empaque. Entonces, eso era uno de los errores que ellos estaban presentando allí en la empresa. ¿Por qué? Por el empaque. Y lo que hacían era que estaban organizando este tipo de medicamentos en lugares muy cercanos, o sea, estaban allí juntos, entonces eso permitía que ocasionaran más errores al entregar los medicamentos. Luego, pues más adelante ellos una de las soluciones que dieron es que estos medicamentos que tienen una similitud en la presentación del producto, pues no se pongan juntos, sino que se pongan separados para que asimismo la persona que busca el medicamento, pues se vaya por el nombre y no de pronto su mente lo asimile a la presentación. Entonces, eso fue algo que ellos evidenciaron allí. Por acá más adelante ellos miraron aquí, estos no tienen la presentación parecida, pero miren que el nombre pues más o menos es parecido, entonces también ese tipo de cosas pues pueden confundirlos y era uno de los errores que ellos estaban presentando. Entonces, la idea, como les digo, en esta sección de resultados es simplemente exponer los datos que yo obtuve, ya sea en campo, o si, por ejemplo, mi investigación es solo ir a internet y averiguar qué han hecho otros sobre el tema que yo tengo, porque yo no lo voy a llevar a una empresa, no voy a hacer encuestas, no voy a ir a tomar esos resultados y esa parte de materiales y métodos no lo tengo en campo, sino que todo va a ser en revisión de literatura, voy a buscar solamente en internet lo que otros han hecho y exponer eso aquí. Entonces, simplemente es mostrar los datos y el comportamiento de los datos sin explicar por qué ocurrió ese comportamiento. O sea, simplemente pongo allí mis datos y ya. No tengo necesidad de explicar porque ya más adelante habrá una sección donde sí yo voy a explicar qué pasó con esos resultados. Entonces, les voy a explicar por acá, voy a explicarles otro ejemplo. Este sí lo vamos a trabajar de manera más detallada desde la parte de su introducción, la hipótesis y el objetivo para entender cómo llegaron a esos resultados, a esa discusión y a esa conclusión. Esto es de un artículo, de una investigación que está publicada en Internet, en donde ellos realizaron algo con animales, en este caso utilizaron unas vacas, su investigación fue dirigida a esas vacas y pues les voy a leer allí de qué se trata. Dice, cargas parasitarias ocasionadas, ese, bueno, es el nombre científico de un parásito o un ectoparásito, es el nombre científico de las garrapatas. Entonces, para que lo tengamos allí cuando lo veamos, son garrapatas.
y la relación de la raza y la productividad animal en fincas ganaderas en el bosque seco tropical. Entonces, esto fue una investigación que realizaron en Colombia en dos zonas. Lo hicieron en el Valle del Cauca con unas fincas y unas vacas en el Valle del Cauca, y también hicieron la investigación con unas fincas en el Tolima. Ellos lo que pretendían pues era contar, hacer un conteo de las garrapatas que tenían estas vacas en cada una de estas regiones, pero ¿por qué hacían ese conteo y por qué se enfocaron a hacer una investigación en contar garrapatas en las vacas? Pues ellos identificaron como problema en estas fincas donde están ubicadas estas vacas, son vacas que producen leche, entonces encontraron que esas garrapatas podría afectar la productividad de esos animales, y adicional a eso, que en las fincas, pues para poder que los animales no presenten esas garrapatas, estaban haciendo un control químico, pero estaban usando tanto químico, estaban haciendo un uso excesivo de ese químico, que ya las garrapatas reconocían el químico y eran resistentes, o sea, no se morían y resistían a esos químicos. Entonces ya el químico no les estaba funcionando y sus animales seguían presentando allí esas garrapatas. Entonces, por ese problema que identificaron y que luego pues estaba trayendo pérdidas económicas a los dueños de esas vacas, tomaron la decisión de plantear como una hipótesis y decir, bueno, vamos a investigar qué otros factores pueden influir para que un animal o una vaca tenga garrapatas o no en su cuerpo. Entonces llegaron aquí como a lanzar pues una hipótesis en donde quieren comprobar si esto que mencionan aquí es verdad o no es verdad. Solo lo van a comprobar al final de que terminen la investigación. Entonces, la hipótesis que ellos se plantearon es que los factores propios del animal, como el estado fisiológico, como la raza de ese animal o como la nutrición, o sea, de lo que se está alimentando, puede influir en esa carga parasitaria. Al final vamos a ver si sí puede influir que el animal tenga una raza determinada, que se encuentre en un estado fisiológico que esté, por ejemplo, produciendo mucha leche o que no produzca leche. Y de la manera en cómo se alimenta puede influir en la cantidad de garrapatas que tenga una vaca. Eso es lo que ellos se plantearon y dijeron, bueno, por la parte del control químico no es, ¿por qué? Porque estos parásitos pues están siendo resistentes a ese control químico, ese es el problema. Pero miremos a ver si de pronto podemos tener en cuenta otros factores que son muy del animal, como la raza, puede ser que algunas razas sean resistentes a las garrapatas. Entonces, vamos a ver si eso de esa raza va a depender que un animal o una vaca pues tenga más garrapatas o no. Ah, que si tiene una mejor nutrición, puede ser que como tenga una mejor nutrición, pues el animal presente menos cantidad de garrapatas porque está bien alimentada. O el estado fisiológico, ¿será que si una vaca produce más leche tendrá menos garrapatas o tendrá más garrapatas? Entonces, eso fue lo que ellos se determinaron a investigar, y al final, como les digo, esa hipótesis ya les voy a decir en qué apartado se le va a dar respuesta a esa hipótesis. Luego de allí, pues plantearon un objetivo y el objetivo de ellos fue relacionar la cantidad de garrapatas que tenía el animal con la cantidad de leche que producían esos animales. Como les dije, lo realizaron en dos zonas de Colombia, en el Tolima y en el Valle del Cauca. Para poder ellos llegar a esta sección de resultados, esta parte, pues tuvieron que partir de algo. Y siempre voy a partir de un objetivo. Voy a tener allí mi objetivo. Luego, para poder yo lograr ese objetivo o alcanzar esas metas del objetivo, pues que debo plantear una sección de materiales y métodos. Luego de plantear esa sección de materiales y métodos, asimismo voy a llegar a obtener unos resultados, porque esto que está aquí me va a arrojar ciertos datos que yo los voy a poner en la sección de resultados. Entonces, en todos los artículos o en los proyectos, pues, ¿cómo voy a llegar a los resultados? Por medio de un objetivo que planteé. O sea, esa va a ser la base de mis resultados. Parto de un objetivo, planteo unos materiales y métodos o una metodología para poder alcanzar ese objetivo y luego de allí eh, pues voy a obtener unos resultados. Y pasó lo mismo con esta investigación. Entonces ellos pues plantearon
unas metodologías allí para poder obtener esos resultados. Y les voy a hablar un poco de las metodologías. Resulta que ya les hablé que lo realizaron en 2 fincas en Colombia. En cada una de estas regiones, pues tenían diferentes razas de animales. En unos tenían una raza, en otros tenían otra raza. En otras fincas, pues lo que decidieron o determinaron fue tener diferente tipo de alimentación. Entonces, unas vacas tenían una alimentación, otras vacas tenían otro tipo de alimentación. En cuanto a las variables que tuvieron en cuenta, entonces contaron garrapatas, también midieron la cantidad de leche que producían esos animales y adicional a eso, pues hicieron una relación, establecieron una relación entre la cantidad de garrapatas que tiene una vaca y la cantidad que produce de leche esa misma vaca. Entonces, tuvieron en cuenta esas 3 variables allí en su investigación. También las vacas las dividieron por grupos. En algunas fincas lo dividieron por la cantidad de leche que producían, entonces ahí ellos nombraron las vacas que tenían una alta producción, una mediana producción, las vacas que no producían leche. También tuvieron en cuenta la raza, entonces una raza para unas fincas, otra raza para otras fincas, y esa fue como la metodología que ellos plantearon allí para llevar a cabo pues todo lo que tiene que ver con su trabajo de investigación. Entonces yo les voy a leer aquí los resultados. En el primer resultado ellos tuvieron allí que las cargas de los parásitos, o sea, de las garrapatas, en este estudio varió ampliamente a lo largo pues de la investigación, tanto en los grupos de vacas que se encontraban en las fincas en el Tolima como las del Valle del Cauca. Y ahí me menciona que en las figuras del 1 al 3 se van a presentar pues esos promedios de conteos o pues de la cantidad de garrapatas que presentan esas vacas en las 2 regiones. Ahora más adelante pues vamos a hablar de estas gráficas y les voy a explicar pues cómo ellos incluyen allí o mencionan todos esos datos para que lo tengamos en cuenta, porque cuando ustedes vayan a plantear su sesión de resultados, pues también lo pueden hacer de esta manera. O sea, pueden incluir figuras, adicional al texto que tienen allí, pueden incluir gráficas, imágenes, bueno, como lo quieran representar, para dar una información adicional y quede más claro esos resultados que se están presentando, pues en un texto. Luego, más adelante dice que la producción de leche y la relación, pues, de la cantidad de garrapatas, y mencionan aquí ciertas cosas. Para los datos de la finca Lucerna, esa es una de las fincas que está ubicada en el Valle del Cauca, obviando los conteos encontrados en el grupo de ordeño a mano, ellos allí establecieron también 2 grupos, en donde había unas vacas que las ordeñaban mecánicamente y otras vacas que las ordeñaban a mano. Pero ellos tomaron una decisión, y es que el conteo de esas garrapatas en las vacas que ordeñaban a mano no las iban a tener en cuenta para su experimento, porque cuando contaron las garrapatas se dieron pues cuenta que los resultados eran tan diferentes, tan atípicos, que se apartaban mucho de lo conocido, de lo común, que tomaron la decisión de no incluirlos. Aquí mencionaron y dijeron, bueno, tal vez se presentó un error al contar las garrapatas en estas vacas que se ordeñan a mano, y nosotros no vamos a tener en cuenta en nuestros resultados y en nuestro análisis de resultados ese grupo de vacas que estaban ordeñadas a mano. Solo vamos a tener en cuenta las que estaban ordeñadas de manera mecánica. Luego de allí menciona que los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos de garrapatas. Entonces aquí dice que las vacas que necesitan ser alimentadas mejor, tener una dieta mejor, presentan mayor cantidad de garrapatas, siendo estos más bajos en los grupos de hembras horras. Horras quiere decir vacas que no producen leche en comparación a los grupos en producción. Entonces aquí me está mencionando que las vacas que no producen leche tienen menos garrapatas en su cuerpo en comparación a las vacas que más leche producen. Listo, luego de allí dice, el mismo comportamiento se observó, ahora me está hablando de la finca en el Tolima, una de las fincas en el Tolima,
donde se observó que la carga parasitaria estaba influenciada por el grupo de producción al que pertenecían los animales, siendo los individuos de alta producción los que presentaban una mayor carga parasitaria que los grupos. Entonces, miren, aquí me están mostrando los resultados, pero en ningún momento me está indicando el porqué de esos resultados. ¿Por qué será que las vacas que mayor requerimientos nutricionales tienen presenta más garrapatas? No sé, aquí me dicen que sí, que presenta más garrapatas, pero no se sabe el por qué presentan más garrapatas. ¿Por qué será que las hembras o las vacas que no producen leche tienen menos garrapatas en comparación a las vacas que más leche producen? Solo me mencionan comportamientos de datos, me dicen cuáles son los datos que ellos obtuvieron de su investigación, de su sección de materiales y métodos, pero en ningún momento me indica el por qué ni los argumentos de por qué sucedieron estas situaciones o por qué obtuvieron estos datos. Eso es lo que se hace en una sección de resultados. Se expresa el comportamiento, se ponen allí los datos, pero jamás se pone el porqué de esos resultados o de esos datos que están allí. Más adelante dice que dentro del análisis para correlacionar estas dos variables se encontró que los grupos de esta finca que se llama el Chaco en el Tolima, en un mes determinado, pues obtuvieron una correlación positiva entre la cantidad de garrapatas y la cantidad de leche. Entonces ahí otra vez vuelven y me menciona, vean, las vacas que más leche producen son las vacas que mayor cantidad de garrapatas tienen en su cuerpo. Y más adelante dice esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de media producción que tenía similar componente racial. Entonces aquí me dicen, bueno, mire, estas vacas tenían el mismo componente racial, pero las vacas que tenían mayor producción de leche presentaban mayor cargas parasitarias y eran la misma raza en comparación a las vacas que producían una mediana pues, producción de leche y tenían la misma raza, o sea, eran vacas de la misma raza, pero lo que les diferenciaba era que unas producían mayor cantidad de leche que las otras, y las que producían mayor cantidad de leche, pues tenían mayor cantidad de garrapatas. Esto que está aquí también es lo mismo del objetivo, entonces partieron de un objetivo donde hablaban de relacionar y medir esa producción de leche, establecieron unos materiales y métodos y luego de establecer estos materiales y métodos y llevarlos a campo, de tomar, de pesar la leche, de contar las garrapatas y de todo lo que hicieron, pues obtuvieron unos resultados que son los resultados que estamos justo leyendo en este momento. Aquí les voy a explicar otra vez los mismos resultados, pero de una manera más detallada con las gráficas, para entender un poco cómo ustedes también pueden expresar esto que se menciona en el texto de manera gráfica. Siempre tiene que ir acompañadas esas gráficas de texto. Si quiero, simplemente pongo mis resultados sin necesidad de incluir gráficas, tablas, eso lo elijo yo, pero el texto siempre debe de ir, o sea, sí o sí debo tener un texto que acompañe unas gráficas. Yo no puedo en la sección de resultados simplemente poner gráficas y no explicar de qué se está hablando en esas gráficas, no lo puedo hacer, pero sí puedo hacer es que simplemente quiero que los resultados los voy a explicar por medio de texto, redactaré algunos párrafos y llega hasta ese punto. Entonces, voy a volverles otra vez a leer esto, yo ya se los había leído, pero los voy a leer otra vez. La carga de esas garrapatas varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto en los grupos de las vacas que estaban en las fincas del Tolima como en las vacas del Valle del Cauca. Y me dice que en las figuras del 1 al 3 se van a presentar los promedios de conteos de esas garrapatas en las regiones estudiadas. Entonces, algo que también es importante es esto, miren, antes de yo ir directamente a presentar estas gráficas, debo indicar en un párrafo qué voy a mostrar en esas gráficas. Entonces voy a decir, bueno, en las próximas gráficas lo que voy a mostrar son los resultados o los promedios, en este caso ellos hablan de promedios de conteos de esas garrapatas en las dos regiones donde hicieron su trabajo de investigación, entonces ustedes también deben hacer lo mismo. Antes de llegar directamente a las gráficas y de presentarlas, pues deben de poner allí un párrafo que me indique, que me introduzca qué van a ver en esas gráficas. Entonces, esta primera gráfica hace referencia al promedio por animal o por cada individuo, o sea, por cada vaca, de garrapatas que presenta. Esto es el conteo que se realizó en las fincas ubicadas en el departamento del Tolima. Aquí ellos trabajaron con 3 fincas
en donde también habían dividido pues en alguna finca los grupos de las vacas, lo dividieron por la cantidad de leche que producían, como se puede ver en esta finca de aquí del Chaco, en donde tenían unas vacas que producían pues mucha leche, otras mediana producción, y otras vacas que eran las terneras o las terneritas que no producían leche. Y también presentaban datos de otras fincas, de otros conteos de garrapatas de otras fincas en el mismo departamento del Tolima, pero en estas fincas no lo dividieron por la cantidad de leche que producían, sino que simplemente hicieron un conteo general en todas las vacas de la finca. Bueno, entonces lo que tiene aquí esta gráfica de barras es lo siguiente. En este eje, lo que están presentando es la cantidad de garrapatas promedio que puede presentar una vaca, pues por cada uno de estos grupos en los que se dividía. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver que las vacas que tenían una alta producción de leche presentaban alrededor de 40 garrapatas en su cuerpo en comparación a estas que producían un poco menos de leche, o sea, tenían una mediana producción, en donde presentaban alrededor de 20 garrapatas, y así sucesivamente pues van describiendo los resultados que obtuvieron en campo. Por ejemplo, en esta finca que se llama San Javier, donde hicieron un conteo general, no dividieron a las vacas por grupos, sino que contaron todas las garrapatas de todas las vacas, pues tuvieron unos resultados de 80 garrapatas por vaca. Eso es lo que están expresando aquí, solamente son resultados, son datos experimentales donde no nos explican un por qué. Más acá adelante está una finca que se llama Lucerna, ubicada en el Valle del Cauca. Aquí ya son dos regiones diferentes. Esta segunda figura me va a hablar de otra región, que es en el Valle del Cauca, y de una finca específica, donde ellos trabajaron con 4 grupos de vacas. Entonces aquí pues lo dividieron por la cantidad de leche que producían. Habían unas que no estaban produciendo leche, que son las vacas secas. Y en ese sentido, entonces lo mismo, las vacas de alta producción tenían alrededor de 350 garrapatas en su cuerpo. Las de mediana pues tenían un poco menos, las secas tenían como 100, 150, las de mediana producción un poquito más que las secas, y así sucesivamente. Entonces simplemente son los datos. Ellos dijeron, el promedio de garrapatas que presentan las vacas que más leche producen es alrededor de 350 para esta finca ubicada en el Valle del Cauca, en Buga. Quiero que tengan algo aquí presente, y es que miren que en la finca del Tolima o en las fincas del Tolima, la cantidad más alta de garrapatas que presentaba un animal era de 80. Miren que aquí en el Valle del Cauca la cantidad más alta de garrapatas que presentaba un solo animal, o sea, una sola vaca, era alrededor de 350 garrapatas, 5 veces más que estas de acá, que eran solo 80 y acá 350. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué en el Tolima las vacas tienen menos garrapatas y por qué en el Valle del Cauca tienen 5 veces más garrapatas, pues en comparación a la otra finca? Luego, aquí hacen una comparación de dos fincas donde hicieron ese conteo de garrapatas, también en el Valle del Cauca, y las comparan, y dicen que esta finca, la Isabela, pues era la que mayor cantidad de garrapatas presentaban, pues por animal, alrededor de 300 en comparación, pues de esta finca de acá que se llama Lucerna. Algo que debo tener en cuenta para estas gráficas es que miren que aquí debo poner la descripción, primero el número de la figura, figura 1, y la descripción de esa figura. Si yo la tomé de internet, pues entonces tengo que poner allí al lado esa parte de la fuente, indicar que fue tomada de internet, citada en normas APA. Lo que preguntaba ayer Juan Carlos era que si él había tomado, por ejemplo, unas fotos o ha creado algunos gráficos, algunas figuras que son de su autoría. Pueden ser que ustedes realicen algunas encuestas y que de esas encuestas pues obtienen esos datos y ya hacen con esos datos pues estas gráficas. Entonces en ese sentido no hay que colocar la fuente como lo hicieron aquí ellos hicieron el conteo de garrapatas en campo con las vacas dividido por grupos. Entonces esta información es de autoría de quienes escribieron este documento. Entonces también es algo que tenemos que tener ahí en cuenta cuando pongamos este tipo de información, es que también se debe nombrar o rotular de esta manera. Miren que cada una está allí con su rótulo, la figura 2, la figura 3,
dependiendo de la posición donde se ubiquen en el trabajo. ¿Tienen de pronto alguna duda? Bueno, ya les voy a explicar lo siguiente. Aquí está la parte de la producción de leche y la relación que ellos hicieron con la cantidad de garrapatas que presentaban estas vacas. Lo que ellos redactaron fue lo siguiente. Para los datos de la finca Lucerna, esta finca está ubicada en el Valle del Cauca y obviando los conteos encontrados en el grupo de ordeño a mano, yo ya les había leído esto, donde les decía que esos conteos no los tuvieron en cuenta porque eran muy atípicos, eran demasiado distintos a los otros conteos y pues no pudieron realizar una comparación, entonces tomaron la decisión de no incluirlos en sus resultados y en su análisis. Los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo de hembras que no producían leche en comparación con las vacas que más producían leche. El mismo comportamiento se observó en la finca del Tolima para el conteo pues, de la finca del Chaco, en donde se observó que la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pues, pertenecían estos animales. Recuerden que ellos los habían dividido por la cantidad de leche que producían, siendo los individuos de alta producción los que presentan mayor carga parasitaria en comparación a los demás grupos. Dentro del análisis para correlacionar estas dos variables, se encontró que para los grupos de la finca del Tolima, en el mes de agosto, una correlación positiva entre la carga parasitaria, o sea, de garrapatas, con la cantidad de leche que producían los animales que se encontraban en este grupo de alta producción. Y les voy a describir lo que se menciona aquí en esta gráfica. Es exactamente lo mismo que están mostrando aquí en este texto, pero me lo están graficando y me están dando varios datos de producción. Entonces miren que aquí voy a tener la cantidad de litros que producen esas vacas y la cantidad de garrapatas que tienen esas vacas. En ese sentido, miren que las vacas que más leche producían, que producían alrededor de 25 litros, presentaban más o menos en promedio 50 garrapatas en su cuerpo, pero a medida que esa producción iba disminuyendo, asimismo la cantidad de garrapatas iba disminuyendo. Entonces allí me habla de una correlación positiva. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de litros de leche que produzca una vaca, mayor cantidad de garrapatas va a tener esa vaca. Como les dije, aquí solamente se exponen resultados. No nos están explicando por qué será que esas vacas que mayor leche producen tienen mayor cantidad de garrapatas en su cuerpo. No sabemos, eso lo veremos más adelante, pero aquí me están expresando esos datos y me dice, vean, a mayor cantidad de leche, mayor cantidad de garrapatas van a presentar esas vacas en su cuerpo. Y ya luego de allí, pues más adelante las vamos a tener presentes en el apartado de discusión. Pero antes de seguir con el análisis de esto, voy a ir a este artículo que estábamos trabajando. ¿Alguien identificó cuáles eran los materiales y los métodos que estaban allí? ¿Alguno hizo ese trabajo? ¿Ninguno? Bueno, yo creo que tanto silencio me dice que nadie hizo el trabajo. Profe, Dime, Edwin. lo hicimos yo, pues, yo, Nicolás y Natalia. Natalia no está. Supongo que tendrá problemas con el internet. Bueno, entonces, pues no sé, si quieres me puedes hablar de lo que ustedes identificaron allí, como cuáles fueron los métodos y luego cuáles materiales hicieron así como en ese listado. Ah, bueno. Es que Nicolás le hable de la parte que hizo él, que creo que fue la de métodos. La mía fue de materiales, pero pues yo puedo leer la parte de métodos que es la de Natalia, o es la tuya, ve. Bueno, voy a leerla. Lista de métodos. La investigación. Pero el espérate, estudio- Nicolás, espérate, despacio. Ah, perdón, profe. Otra vez, vamos. La lista de métodos, profe. La investigación, el estudio realizado con la población sana, el videojuego y la variable del rendimiento académico que estuvieran claramente descritos. Esos fueron los métodos.
Eso y fue lo un que... listado de materiales, los participantes, o pues niños o adolescentes, la base de datos especializada, que en este caso es la Web Science y Sport Discus. Y pues no sé, profe, si esta me haya quedado bien, pero yo puse la búsqueda limitada a los últimos 7 años. Bueno, Y, esa búsqueda lo pusiste como un material, ¿cierto? y señora, Eso no es un material, sino que es una estrategia o es una metodología para buscar la información, en donde yo establezco que la voy a limitar a que sea en los últimos 7 años, o sea información más reciente. Entonces, eso es una parte de la metodología. ¿Listo? Eso sería la metodología. ok, Los yo decía, bueno, materiales serían ya más que todo los datos o la información, los artículos, lo que ellos encontraron en internet, incluso ellos lo hicieron, encontraron fue artículos, entonces ahí serían los artículos. bueno, ¿Listo? ya, profe, y también yo puse fue los términos buscados que se pueden observar que fueron en inglés. Entonces también Ajá, cuenta exactamente. como materiales. No, la terminología también es una metodología de búsqueda de esos artículos. O sea, ellos ahí creo que lo hicieron por el tópico, o sea, por palabras, por temáticas. Entonces, eso es una metodología para poder encontrar los artículos que son los materiales. ¿La metodología cuál es? Ah, no, voy a establecer ciertos criterios de búsqueda donde sea simplemente la información que encuentre con estos tópicos, con estas palabras y no con otras palabras. Entonces, eso no es un material, sino que es una metodología para poder encontrar los artículos que vendría siendo el material. Jan creo que me iba a Ah, decir algo. No, profe, pues yo te iba a preguntar era sobre eso, de los términos de búsqueda, yo lo había puesto en el listado de métodos. Una lista de métodos. Bueno, listo. Antes de continuar con Nicolás y con el grupo de Edwin, ¿me puedes mencionar tú qué tienes allí en ese listado de métodos? ¿Qué identificaste en esos métodos? Ya te digo. Yo puse revisión bibliográfica, muestra de participantes, términos de búsqueda y criterios de selección. Exactamente, sí, esos son todos los materiales que se tienen allí, los tienes pues de una manera general, sí, incluso pues por aquí en los criterios de selección que tú lo tienes allí de manera general, como que los detallan aún más, dicen pues deben ser estudios Sí. realizados con población sana, bueno, esto ya lo había mencionado ahí. Nicolás, está bien lo que tienes allí como la metodología y es la metodología que ellos trabajaron, está completo y en los materiales, ¿qué materiales tienes allí? Ya te digo, profe. En los materiales, los niños y los adolescentes, la base de datos, los investigadores, el videojuego. No sé si los temas de estrategias te vienen materiales. Bueno, Y eso fue, profe. eso. Bueno, algo para aclarar ahí y es que no, de pronto nos confundimos mucho cuando los artículos son artículos de revisión, entonces tú mencionabas allí que se tenían como esos videojuegos, y por decirlo aquí, en esta investigación como ellos no llevaron a campo, con esto me refiero a que ellos no trabajaron directamente pues con esos videojuegos, entonces digamos que lo podríamos incluir como materiales porque en los artículos que ellos revisaron, pues esa era una de las principales, de los principales materiales que utilizaban, pero como tal aquí ellos no tienen como esa parte de esos materiales. El videojuego porque no lo hicieron en campo, o sea, ellos no lo hicieron el trabajo llevando el videojuego y haciendo ese análisis, pero sí se considera como un material en las otras investigaciones que ellos revisaron en internet, en esos artículos. ¿Alguien más tiene algo diferente a lo que mencionaron sus compañeros? Bueno, creo que no. Edwin, ¿tú me ibas a mencionar algo sobre lo del objetivo? Pues ya sería el último punto, que Sí, sería ya ver si la metodología es viable, ¿sí? Si la ah, metodología, que si planteado se puede alcanzar el objetivo. listo. Y según lo que tú leíste, ¿tú crees que con esa metodología que ellos plantearon allí se puede lograr alcanzar ese objetivo? Pues según lo que, pues según lo que leí, sí se puede alcanzar el objetivo, ya que son, digamos, son
Se proponen objetivos que son alcanzables y que son fáciles de analizar y que son viables, perdón, y pues también tienen en cuenta los métodos y el lista de materiales. Son viables, pues se puede llegar Bueno. al objetivo como tal. Listo, entonces sí, con lo que ellos plantean allí, igual como les digo, es una revisión bibliográfica, ellos no fueron a campo a tener como esa relación con los niños, a hacer la consulta, llevarles sus videojuegos, hacer todo el análisis. Entonces, pues lo que plantean aquí en su metodología, sí nos lleva o los lleva a ellos a poder alcanzar este objetivo que está aquí planteado, que es por medio de una revisión bibliográfica. Entonces, lo que les mencionaba y les mostraba en ese gráfico, de las diapositivas, que es algo que tengo que tener en cuenta, pero no quiere decir que yo tenga que hacer ese gráfico en mi trabajo, o sea, en mi proyecto yo no tengo que hacer ese gráfico, solamente tengo que tener presente en mi mente de cómo voy a llegar a esos resultados. O sea, ¿cómo llego a esos resultados? Pues se parte de un objetivo que está planteado, luego de allí, de unos materiales o una metodología que tengo que establecer para poder cumplir con ese objetivo, y luego, pues, unos resultados que voy a obtener. Entonces, para el caso de este artículo, pues ellos, y en ese criterio de selección de esa revisión, iniciaron con 126 artículos que encontraron en internet porque encontraban como con esos tópicos o con esas palabras, pero a medida que los iban revisando y miraban cada uno de estos criterios de evaluación, pues iban descartando artículos. Descartaron 15 porque estaban duplicados, lo que quiere decir que de estos 126 habían 15 artículos que se encontraban publicados también en otra revista, pero era el mismo artículo científico. Entonces empezaron a descartar, y al final de descartar, solo 4 artículos de 126 cumplían con estos criterios de selección que ellos habían establecido en su sección de materiales y métodos. Entonces aquí, en los resultados, ellos empiezan a describir qué fue lo que pasó. Entonces dice, bueno, en esos resultados encontramos 126 artículos donde se identificaron pues en estas páginas, en estas bases de datos, donde buscaron la información de acuerdo a esa terminología. Entonces encontraron 126, pero a medida de que los analizaban y los leían, se dieron cuenta que no cumplían con todos los criterios de evaluación, y al final solamente se quedaron con 4 artículos. Y aquí en este texto pues me están mencionando lo que encontraron en estos 4 artículos, o sea, los resultados de estos 4 artículos, y mencionan allí toda la información en cada uno de los artículos. Entonces ahí me mencionan primero cuáles fueron los 4 artículos que investigaron, que en algunos estudios pues lo realizaron de una manera aleatoria, escogieron los grupos o los niños que pertenecían o adolescentes a esa investigación de una manera, pero en otros 2 de los trabajos no lo realizaron aleatoriamente, sino que establecieron como unos grupos en donde se les iba a hacer esta evaluación con esos Nintendos. Y así sucesivamente. En esta sección lo que me va a explicar es lo que ellos encontraron en estos 4 artículos que fueron los que analizaron. Entonces allí pues va a hablar de lo que encontraron en esa información, y a qué llegaron estos autores de estos 4 artículos, que son los que se mencionan aquí en este primer paréntesis, y asimismo van a hacer el análisis. En el caso de ustedes, si no lo van a llevar a campo, pues entonces pueden tomar como ejemplo, cuando realicen su proyecto, este artículo que se les envió, porque les da como un ejemplo de cómo puedo yo analizar información de otros documentos que ya están publicados en internet. Entonces, esto les va a servir mucho para los que no vayan a llevar a campo su trabajo, sino que simplemente hagan todo su proyecto con información encontrada en internet de revisión de literatura. No sé si tengan de pronto alguna duda, alguna pregunta. Bueno, creo que no. Entonces vamos a continuar con esta parte de los resultados que ya se las expliqué. Luego vamos a encontrar algo que se llama discusión. Entonces, ¿qué es la discusión? Ya venía de una sección que se llama resultados, donde expuse datos,
de lo que obtuve de los materiales y métodos o de la metodología, y ya aquí en este punto lo que tengo que hacer es explicar. Esa discusión también se llama análisis de resultados, lo pueden poner como lo quieran, discusión o análisis de resultados. En la plantilla institucional, pues se toma como discusión, pero puede ser que algunos docentes les digan a ustedes que incluyan una sección de análisis de resultados. ¿Qué información debe ir en esa sección de análisis de resultados? Pues lo mismo que en la sección de discusión, porque significan lo mismo. Entonces, ya en este punto yo lo que voy a hacer es que voy a explicar los resultados que obtuve y adicional a eso tengo que compararlo con el conocimiento previo. ¿Cuál es ese conocimiento previo? Ah, es que yo ya realicé una sección que se llama Marco Teórico Estado de Arte, donde yo, aparte de investigar metodologías, teorías, conceptos, también encontré en Internet información de tesis, de artículos, donde ya habían trabajado eso mismo que yo estoy haciendo en mi proyecto, o sea, ya lo habían trabajado, entonces esa es la información previa, ese es el conocimiento previo, y en esta parte siempre tengo que fundamentar mi discusión, o sea, mi argumento tiene que ir fundamentado con información publicada en Internet. Es algo parecido a lo del desarrollo de la reseña, en donde si yo voy a dar mi argumento, voy a explicar qué fue lo que pasó, voy a dar el por qué, pero para que sea válido, tengo que ir a Internet a buscar algo que ya esté publicado, que es verídico, y lo pongo allí para que me sirva de base y fundamente lo que yo estoy diciendo con mis palabras, para que ese lector o esa persona que revise mi trabajo diga, ah, bueno, sí, está en lo cierto porque ya investigadores anteriormente concluyeron lo mismo, encontraron lo mismo, y lo que me mencionan aquí en este trabajo, pues también es cierto porque lo está comparando con algo que ya fue revisado, evaluado y está publicado en Internet. Y adicional a eso, debe dar respuesta a la hipótesis planteada en la introducción. Entonces aquí, en este punto, con la información que yo presente, voy a decir, bueno, sí, esa hipótesis que se planteó ahí en la introducción, se aprueba o se rechaza. No quiere decir que yo ponga allí, no, es que la hipótesis se aprueba por estas y estas razones. No, es que se rechaza por estas y estas razones. No se hace de esa manera, o sea, no se pone si se aprueba o se rechaza, pero sí con la información que yo presente allí, sin necesidad de hacerlo explícitamente, pueda el lector decir, ah, bueno, con esta información que me está mencionando, yo voy a decir, no, esa hipótesis sí se aprueba porque aquí me está dando los razonamientos de por qué se puede aprobar esa hipótesis. No, esa hipótesis se rechaza porque la persona que escribió este proyecto me está mencionando todas las causas, las razones, el porqué de esos resultados, y se llega a la conclusión de que esa hipótesis que se planteó en la introducción se rechaza. Entonces, para el caso de este artículo de esas vaquitas, yo les puse por acá cuál era la hipótesis que ellos habían planteado. Y la hipótesis es la siguiente: los factores propios del animal, como el estado fisiológico, como la raza y el estado nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria. Entonces ahorita ya vamos a ir a esa parte de la discusión de este artículo, se los voy a ir leyendo y les voy a ir explicando para que al final, después de esta diapositiva, les voy a preguntar a ustedes si esa hipótesis que les acabé de leer se aprueba o se rechaza según la información que está aquí. Entonces, dice, los efectos negativos de la carga parasitaria de esas garrapatas sobre el animal puede variar según la resistencia de cada individuo. A su vez, la resistencia depende de la raza del animal, del estado fisiológico y de la salud. Entonces, miren que aquí él va a empezar a explicarme esos resultados, y lo primero que hace es buscar información en Internet donde respalde lo que me va a decir a continuación. Miren que por aquí ustedes pueden encontrar varias citas en donde él o ellos hablan de una discusión, explican sus resultados por medio de información que ya han publicado en otras investigaciones respecto a su tema de investigación anteriormente. Luego dice, es importante llamar la atención
que en el presente estudio pues se observó unos conteos de garrapatas más altos que otros, al menos 5 veces. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré por acá estas gráficas en donde les decía que las vacas que estaban en el Tolima, la mayor cantidad de garrapatas que presentaban era de 80, en comparación a las vacas del Valle del Cauca que presentaban una cantidad de 350 garrapatas, o sea, 5 veces más garrapatas que las vacas del Tolima? Aquí me van a explicar por qué se presentó eso, por qué será que las vacas del Valle del Cauca tenían muchas más garrapatas que las vacas que estaban en el Tolima. Entonces aquí pues me habla de esa comparación que hicieron entre esas dos regiones y dice, dentro de los muchos factores que pueden contribuir a explicar esta diferencia, primero se encuentra el manejo y el uso de acaricidas. Resulta que cuando ellos hicieron la investigación, tuvieron en cuenta solo unas variables. ¿Cuáles fueron esas variables? Las que se mencionan en esta hipótesis. La raza de la vaca, en qué estado fisiológico se encontraba y cuál era su alimentación. No tuvieron en cuenta ninguna otras variables, no midieron más variables y resulta que hay otras variables que pueden influir en esa cantidad de garrapatas que pueden presentar esos animales. Entonces aquí habla del manejo. ¿Qué pasó? Ah, no, es que en una de las fincas usaban acaricidas y ellos no tuvieron en cuenta en sus resultados, en sus materiales y métodos, en nada de su investigación, solamente hasta este punto que es la discusión, de incluir este aspecto, de mirar, ah, bueno, es que en una finca incluían acaricidas, pero en otra finca no incluían acaricidas. Entonces, claro, si en una finca tenía acaricidas, pues van a presentar menos cantidad de garrapatas en comparación a la finca que no tenía acaricidas y por eso se presenta esa diferencia de esa cantidad de garrapatas. Otro aspecto que no tuvieron en cuenta fueron las condiciones climáticas. Ellos ahí las variables que midieron fue la raza del animal, el estado fisiológico y la nutrición. No tuvieron presente esta variable de esas condiciones climáticas. ¿Y qué pasa? Que son diferentes lugares, uno está en el Valle del Cauca y otro está en el Tolima. Obviamente los climas no son los mismos climas y esas condiciones climáticas pueden influenciar en la cantidad de garrapatas que presente un animal. Habla también allí de componentes genéticos. Luego me menciona, dice, respecto al componente de la raza, se debe recordar que los animales de los grupos que están en el Valle del Cauca, de esas fincas, eran vacas que son criollas, son animales que son cruzados y son criollos. Y adicional a eso, también tenían allí dos grupos con diferente alimentación. Uno tenía una alimentación, que es esta que está aquí, que se llaman sistemas silvopastoriles, en donde esos animales tenían una dieta que estaba balanceada, o sea, que era mejor esta dieta en comparación a la dieta donde las vacas solo comían pasto. Entonces, habían un grupo de vacas que se alimentaban de mejor manera a otro que solamente consumían el pasto y no tenían una dieta balanceada. Entonces aquí dice, esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de raza, era la misma finca, tenían las vacas la misma raza, pero la diferencia era que unas se alimentaban de una manera y otras se alimentaban de otra manera. Y dice que esta dieta balanceada presenta beneficios que reducen la carga parasitaria en los animales. ¿Qué quiere decir? Que los animales que consumen una dieta balanceada presentan menos cantidad de garrapatas en su cuerpo en comparación a animales que solamente consumen pasto porque no es una dieta rica en nutrientes. Luego, más adelante dice, es importante recordar que la garrapata presenta una predilección por la raza Bos Taurus. Esta raza Bos Taurus es una raza pura, no es criolla como estas de acá, sino que es una raza pura y esas garrapatas presentan predilección por las razas puras, en la cual se ha demostrado una mayor reacción granulocítica ante una infestación de garrapatas. Entonces aquí en este punto pasa en las vacas lo que pasa mucho como en los animales o en los perros, en donde cuando los perros son criollos, sí tienen garrapatas, pero en muchas ocasiones tienen menos garrapatas en comparación de un animal que es puro, de un perro que es de raza pura. Incluso esos perros de raza pura, cuando les da garrapatas, les da hasta afecciones en la salud. Les salen granos,
les da hasta fiebre. ¿Por qué? Porque son más delicados. Entonces, en este caso, las vacas también miden la raza. Ah, no, es que las vacas que son criollas, que son cruzadas, pues son más resistentes a tener garrapatas. Si lo comparo con una raza que es pura, que es más susceptible a que le den garrapatas. Y adicional que es más susceptible a que le den esas garrapatas, se puede enfermar. Luego dice, de igual forma, se ha identificado 6 genes que brindan resistencia a bovinos que son cruzados y son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. Aquí también miren, buscan información en internet para soportar lo que ellos están mencionando con sus palabras, sus argumentos de esa explicación de esos resultados. Luego, por acá dice, por esta razón, el componente genético es importante en las explotaciones, siendo en Australia recomendado el cruce de estas dos vacas o de estas dos razas para el control de las garrapatas en las granjas, ya que se disminuye el número de garrapatas sobre los animales. Entonces, miren que aquí me están diciendo, vea, el estado nutricional se influye en la cantidad de garrapatas que presenta un animal. La raza del animal se influye en la cantidad de garrapatas que presenta una vaca. Luego, aquí vamos a analizar la otra variable que es la parte del estado fisiológico. Entonces aquí pues mencionan esa información y dice, en la finca del Tolima que se llama el Chaco se determinó que la carga parasitaria de los individuos estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales. En el análisis estadístico que realizaron se mostró que los individuos de alta producción, o sea, los que mayor leche producían, pues mayor cantidad de garrapatas tenían. Asimismo, en fechas específicas durante el monitoreo, como en el mes de agosto, una correlación positiva, que fue el gráfico que yo les mostré allí, en donde las vacas que más leche producían, mayor cantidad de garrapatas pues presentaban. Y dice, esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de media producción que tenía similar componente racial. Entonces aquí me dice, bueno, miren, aquí en esta finca las vacas tenían la misma raza, la diferencia era la cantidad de leche que producían. Y luego por acá dice, esto lo corrobora lo descrito por Barbosa en cuanto a que el estado fisiológico de las hembras bovinas durante el periparto, esto que está aquí es un estado y es un tiempo, un periodo, unos días antes del parto de la vaca, el día del parto de la vaca y otros días después del parto de esa vaca. ¿Qué pasa en ese parto? Lo que pasa es que una vaca que ya está próxima a parir requiere de muchos nutrientes, de una dieta que sea balanceada y que esté rica en nutrientes. ¿Por qué? Porque eso que va a ocurrir allí, un parto, no es algo fácil, e incluso en ocasiones es algo muy traumático y requiere toda la energía del alimento que está consumiendo la vaca. Entonces, si yo alimento a esta vaca de manera deficiente, ¿qué va a pasar? Pues la vaca va a desplazar toda la energía que tiene en su cuerpo para poder que se realice ese parto, para poder tener ese parto, y pues la vaca se va a enfermar porque no va a dejar nada de reservas de esa energía en su cuerpo para su mantenimiento. Entonces ahí la vaca se va a desnutrir, se va a enfermar porque todo lo está desplazando para poder llegar a ese parto. Y adicional a eso, las vacas en este periodo, justo después de que paren, es cuando más leche producen. Entonces, en este periodo, aparte de tener ese parto, también la vaca tiene que producir mucha leche. Para producir mucha leche, tiene que estar bien alimentada. Si la vaca no está bien alimentada, pues obviamente no va a producir buena leche y todas sus reservas y todo lo que se consume se va a ir para el parto y para la producción de leche. Y para ella no va a quedar nada para mantenerse. Adicional, como les decía, un parto es algo que es algo traumático y va a, pues, a elevar los niveles de estrés. Cuando uno está estresado, esto pasa también tanto en los seres humanos como en los animales, se elevan esos niveles de estrés de una en el cuerpo, lo que pasa es que las defensas se bajan. Cuando las defensas se bajan, uno es susceptible a cualquier tipo de enfermedad. Si yo tengo mis defensas abajo, pues cualquier tipo de enfermedad va a llegar a mí. Entonces, en este caso, eso es lo que pasa con estas vacas que están en este periodo y que más leche producen. Primero, no están alimentadas de la manera correcta. Entonces, todo lo que, de lo que se alimenta se va para la producción de leche y para el parto. Adicional a eso, el parto produce estrés.
ese estrés disminuye las defensas y como disminuye las defensas, la vaca se enferma y es más susceptible que esas garrapatas se le peguen a la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca no está bien nutrida, porque está enferma y porque todo lo que se está alimentando lo está llevando para producir la leche. Entonces miren que aquí me dan la explicación de por qué esas vacas que más leche producen tienen mayor cantidad de garrapatas. ¿Por qué? Porque justo en este periodo requiere de una buena alimentación. También hay factores de estrés, disminuye esas defensas en el cuerpo y las hace más susceptibles a que se les peguen esa gran cantidad de vacas. Entonces, esa es la razón y la justificación de por qué esas vacas, cuando más leche producen, mayor cantidad de garrapatas presentan. Entonces, ahorita les voy a preguntar, esta hipótesis que ellos se plantearon allí al inicio de su introducción, ¿se aprueba o se rechaza? ¿Y por qué? ¿Quién me dice? ¿Ninguno entendió? Muchachos, ninguno sabe si se aprueba o se rechaza esa hipótesis. Bueno, tanto silencio indica que no entendieron nada. Ninguno, en serio, muchachos. ¿Aprueba, profe? ¿Por qué? Pues porque sí, el componente racial y el estado nutricional de la vaca influye para que puede ser una carga antiparasitaria. Listo. Entonces, si esa hipótesis se aprueba por eso, por esas razones. Esto que está aquí es un resumen que yo hice. Y sí, dice que en el estudio se encontró que animales con un estado fisiológico de alta producción de leche presentan mayor cantidad de garrapatas, siendo más susceptibles, ya sea por la deficiencia en la alimentación o por los altos niveles de estrés. Luego de allí me mencionaban que esa raza o esas vacas criollas presentan mayor resistencia en comparación a las razas que son puras. Y en el último punto decía que en cuanto al estado nutricional, los animales que estaban alimentados con estos sistemas, es una alimentación balanceada, que mejora la calidad de la dieta, pues la carga es menor en comparación a los que no están bien alimentados. Entonces sí se aprueba esa hipótesis con la información que se presenta allí en este punto. Luego está la última parte, o las últimas partes de la parte de la conclusión. Y aquí en este punto yo lo que tengo que dar es argumentos sobre a lo que llegue en mi investigación. Y se debe dar respuesta a los objetivos específicos. Entonces, si tengo dos objetivos específicos planteados, lo que normalmente se hace es que por cada uno de esos objetivos redacto un párrafo en la conclusión y pongo allí pues dos párrafos dando respuesta si alcancé o si logré esos objetivos que se mencionan allí. Para el artículo, entonces aquí está la conclusión a la que ellos llegaron y era que al comparar animales con el mismo estado fisiológico, con un nivel similar de producción láctea, los animales que pastoreaban con esas dietas alimenticias, pues que eran más nutritivas, tienen un 56% menos de carga parasitaria observada en un sistema de praderas, donde solo los animales se alimentaban con pasto, y también menciona que a su vez los individuos con mayor requerimientos nutricionales, como el grupo de vacas que estaban recién paridas o de alta producción, muestran mayor carga parasitaria en comparación a las hembras de los demás grupos. También mencionan que el efecto de estas dietas es complejo y dependerá de factores como la asociación de diferentes vegetales, el estado fisiológico y la nutrición de los animales y también de los factores climáticos. También mencionan ahí que al comparar dos sistemas silvopastoriles, o sea, de alimento
más nutritivos, se observaron diferencias significativas en la cantidad de garrapatas y en la cantidad de leche que produce un animal. Entonces allí, de manera muy corta, lo que hace es dar respuesta a ese objetivo que se planteaba al inicio de la introducción. Y la última parte, aunque no va en esta ubicación, la ubicación del resumen es al inicio como tal del proyecto, pero lo que les aconsejo, y por eso se los enseño a lo último y les digo que lo redacten de último, es porque ese resumen contiene cada una de las partes que tiene todo el proyecto. Tiene una parte de la introducción, una parte de los materiales y métodos, de los resultados, del análisis o discusión y de la conclusión. Y no debe ser mayor a 500 palabras. Entonces ahí también tiene un límite y no es que yo copie y pegue un pedazo de la introducción, copie y pegue un pedazo de los métodos o un pedazo de los resultados, no, sino que simplemente con mis palabras redacto ese párrafo. Y para el caso de este artículo lo que hicieron fue redactar pues lo siguiente. En esa introducción lo que ellos tomaron allí como esa decisión fue mencionar el propósito, o sea, el objetivo de su investigación. Entonces ahí pusieron que el presente estudio tenía como propósito relacionar la cantidad de parásitos en hembras de diferentes razas, pastoreando pues en diferentes tipos de alimentación y en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima. Luego de allí menciona la parte de materiales y métodos, no es que copien y peguen todo lo que tenían, sino que simplemente hacen un pequeño resumen de lo que ellos consideran lo más importante para incluir allí. Entonces dice, se realizaron conteos en 7 grupos de animales pertenecientes a la raza lucerna, otras eran cruzadas, tenían diferentes estados fisiológicos, me mencionan aquí el tipo de alimentación que tenían estos animales, también por acá me mencionan el periodo de conteo que se realizó con esos animales. Más adelante me habla de la sección de resultados, entonces allí se encontraron diferencias significativas para los conteos de garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, donde los animales con mayor cantidad de leche, pues, tuvieron mayor cantidad de garrapatas. Y al final, pues, ponen un pedazo de la conclusión y se concluye que tanto el sistema de producción como el nivel de productividad de esos animales influye sobre el conteo de garrapatas y que los sistemas de alimentación balanceada también pueden influir para que se presente menor cantidad de garrapatas en los animales. Y por aquí hay unas palabras claves. Estas palabras claves deben ser de 3 a 5 palabras. Se deben poner como están aquí, tal cual, no en forma de lista, sino que se deben poner así, separadas por comas. Y va a ser información adicional que le puedo yo poner a este resumen para encontrar o olvidar la información que está en mi proyecto. Entonces, eso será como la última parte, no va al final, va al inicio del proyecto, pero se debe redactar de último porque tiene todas las partes de mi proyecto. ¿Listo? Entonces ya con eso se terminaría esta última parte. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces denme un momento, ya les voy a compartir la estructura del proyecto. Bueno, entonces esta es la estructura completa del proyecto y están enumeradas cada una de sus partes y pues también se mencionan algunas características que se deben tener allí como presentes. Por ejemplo, aquí en el marco teórico, pues debe ser un marco teórico de 3 a 5 páginas, la idea es que no sea algo tan extenso. En la parte de la bibliografía, pues deben ser mínimo 10 referencias bibliográficas que ustedes tengan ahí en cuenta, que citen en su documento.
Está cada una de las partes, como les digo, que debe tener allí. El tema, pues, es un tema libre. Ahora, después de que les explique esto, entramos a discutir si van a trabajar el mismo de la materia de ambiente y sostenibilidad o si van a trabajar otro. Aquí hay algunas notas, entonces, pues, deben hacer el trabajo escrito y también la presentación en PowerPoint o en cualquier herramienta que lo quieran presentar. Deben tener en cuenta las normas APA, también la parte de citas y referencias bibliográficas, hacerlo pues en normas APA. La extensión máxima del trabajo es de 20 hojas, entonces la idea es que no se pasen pues de esa cantidad de hojas. Y esas extensiones incluyendo todo, la portada, la tabla, el contenido, la bibliografía. También solo un integrante debe subirlo a la plataforma y en el módulo 3 está dividido. El P1 será el proyecto de curso, el trabajo escrito, y el E1 será la presentación del proyecto, eso quiere decir las diapositivas. Entonces, asimismo, pues deben subirlo a la plataforma. La presentación será el martes 22 de junio, perdón, el envío, perdón. La fecha máxima de entrega es el martes 22 de junio porque la presentación será pues el miércoles 23 a las 7 de la mañana. Y deben entregar tanto el trabajo escrito como la presentación de PowerPoint. ¿Tienen dudas respecto a esto que les estoy proyectando aquí? ¿Preguntas? Bueno, esto ya lo pueden encontrar también en la plataforma de Moodle, ahí está en el módulo 3, allí están todas las indicaciones, está esto, entonces, para que inicien ya con esa parte de, pues, del trabajo. Ahora sí les voy a preguntar en grupo.